Dios me les bendiga. Voy a enseñar la palabra del Señor. Algo que me llama la atención y que se ha controversiado mucho sobre el tema del bautismo, pero lo voy a presentar y yo creo que yo lo presenté de varias formas. Bueno, yo tuve un pastor que me congregué también mucho tiempo con ellos y son mis hermanos en Cristo Jesús. Pastor que me bautizó, yo le preguntaba sobre Mateo 28:19 y siempre me respondía lo mismo. Pero yo tenía en mi corazón, le decía al Señor, muéstrame, aunque Él me lo mostraba bíblicamente y yo lo creía porque era así como me lo estaba mostrando. Pero yo le decía al Señor, algo más tiene que haber aquí, porque si no aparece nadie bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo tiene que suceder acá. Eh, en mi pensamiento, me hablaba yo en mi pensamiento. Entonces, yo le decía al Señor que cuando yo fuera a enseñar la palabra, que Él, cuando yo la fuera a enseñar, que Él me dejara enseñar la palabra a mí lo más correcto posible. Que fuera Él guiándome, que fuera Él con su espíritu preparándome para yo no tener tantos errores. Como humano puedo tenerlos, pero no por la palabra. Porque si yo me dirijo mal por la palabra, cometo un delito contra Dios. Entonces voy a leer Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, mis hermanos, mis amigos, el Señor vino fue para su pueblo cuando vino. ¿Por qué? Por la ley. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, relatan toda la historia y todo lo que el Señor vivió y cumplió. El Señor no solamente en esos cuatro evangelios, no solamente cumplió la ley, sino los profetas y los salmos. En Lucas lo encontramos. Lucas, el libro final de Lucas lo vamos a encontrar. Entonces nos damos cuenta que el Señor venía primero a cumplirle a su pueblo, porque ellos sabían de Torá. Este pueblo sabía, no era un pueblo sin conocimiento, ¿sí? Por eso fue esta expresión aquí en Mateo. No vayan a los gentiles, ni entren en ciudades, ni en samaritanos, sino ir a las ovejas perdidas, a la casa de Israel. Cuando llamamos oveja es alguien que está en un redil, o sea, es una persona que ya tiene conocimiento. Cuando se habla de una oveja y redil, son personas que se congregan. Bueno, en este caso, el Señor le dice, vayan a las ovejas perdidas, porque a la casa de Israel. Entonces el Señor vino a ellos, ¿sí? Y le dio instrucciones también a los 12. Aquí dice que le dio instrucciones a los 12. Entonces no nos extrañemos que por qué en Mateo 28, voy a leerlo, 28:19, miramos si fue que no desobedecieron, obedecieron. Dice la palabra del Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire que casi es la misma orden allá, ¿sí? Parecida. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién le está diciendo? A los apóstoles y a los discípulos. Primero la orden a la comisión, porque es una comisión, ¿cierto? Pero le está dando orden que a todas las naciones. Entonces, sí. Si el Señor le está dando la orden aquí a sus discípulos, a todas las naciones, era porque iba a empezar la iglesia con ellos, con judíos, ¿sí? Entonces aquí por eso no hay registros, usted no va a encontrar registros bíblicos, alguien bautizado así. No es que ellos lo hayan desobedecido, sino que no va a encontrar registros bíblicos. ¿Por qué? Porque el Señor en los cuatro evangelios estaba cumpliendo la ley, no solamente en Mateo, ¿sí? Entonces aquí no hay registros bíblicos de un bautismo, como se dicen por ahí, trinitario, porque no existe. Y lo segundo, que en los cuatro evangelios lo que usted va a encontrar es bautismos de arrepentimiento,
por Juan, que vino a preparar el camino al Señor. ¿Por qué? Porque la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, y se lo voy a mostrar. Porque Juan vino bautizando en arrepentimiento, en agua, ¿sí? Pero el agua salva. Bueno, en el diluvio salvó, ¿sí? Pero ese no es el tema. Yo voy a explicar otras cositas en otro tiempo. Pero no le voy a alargar tanto el video para que lo puedan entender. Entonces, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, pero porque ellos leían el Antiguo Testamento, por decirlo de una forma, o Torá. Entonces ellos ya tenían el conocimiento que podían recibir el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando tenemos el conocimiento de la Biblia, del Nuevo Testamento y del Antiguo, cuando nos los predican. Recibimos el Espíritu Santo. Ellos ya sabían Biblia, ellos se sabían todos los mandamientos. Sabían más mandamientos que nosotros porque ellos tenían 603 mandamientos y se los sabían de memoria. Y los 10 son 113 mandamientos. Entonces, ¿qué les quiero enfatizar en esta hora? Que por qué no se registra nadie bautizado así. No es que hubo una desobediencia, no. Se lo voy a mostrar por la palabra. Dice, Hechos de los Apóstoles 1, dice, la promesa del Espíritu Santo. Dice, en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas. Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días. Aquí está el caso. 40 días, mandándoles acerca del reino, hablándole acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó, lo que yo le estoy diciendo, bautizó con agua, mas vosotros seis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se toma la decisión en Hechos de los Apóstoles bautizarse en el nombre de Jesús? Hechos 2:38. Porque ellos sabían Torá, ellos sabían Biblia, ellos sabían Antiguo Testamento, por decírselo de alguna forma, que es la Torá. Entonces ya ellos sabían, ¿sí? Ya ellos sabían cómo hacer un sacrificio para perdón de pecado y todo eso, pero Cristo vino y hizo un solo sacrificio por toda la raza humana, no solamente por el pueblo, primero por el pueblo judío, y luego los que nos hemos añadido a su salvación, ¿sí? Entonces dice que duró 40 días, ¿sí? Aquí dice la palabra 40 días con ellos, enseñándoles el reino de Dios y su justicia. Entonces, les digo, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos de esta sazón que al Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿quiénes serían testigos? Los apóstoles. Testigos porque ellos fueron testigos que anduvieron con el Señor, comieron con Él. Entonces, primero fueron ellos. Ellos fueron llenos de la promesa del Espíritu Santo. Y de ahí fue que nace el bautismo, porque primero usted tiene que conocer al Señor, a su Señor, y luego tomar la decisión, porque el que convence es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado, ¿sí? Entonces, primero nosotros tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo para luego ser bautizados en agua. ¿Por qué? Porque ellos, siendo judíos, primero fueron bautizados en el Espíritu, recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. 120 estaba hasta la madre del Señor. 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Después tomaron la decisión, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí es? Pero ellos fueron llenos, porque usted no se bautiza en el nombre de Jesús si primero no conoce a su Dios. Entonces nosotros tenemos que ser primero llenos del Espíritu Santo y luego recibir el bautismo.